Disfruten del viaje. La arquitectura puede ser un camino difícil y exigente, pero también es increíblemente gratificante. Charles-Édouard Jeannette Gris, más conocido como Le Corbusier, nació en Le Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1887. Criado en un entorno artístico, mostró un interés temprano en la arquitectura. Père et mère a certainement une influence décisive sur beaucoup de gens. Sur moi, elle a eu l'importance d'être un milieu parfaitement harmonieux, simple, digne et pas bourgeois du tout. Pratiquant du côté de ma mère les arts de la musique, sérieusement, professionnellement. Du côté de mon père, un métier qui était destiné à périr, c'était dans la ville, dans la métropole de l'horlogerie, de la montre, à la Chaux-de-Fonds où je suis né. C'était le métier de fabricant de cadrans d'émail blanc, n'est-ce pas? Le Corbusier emergió en un momento de transformación social y tecnológica, influenciado por diversos movimientos artísticos y arquitectónicos, así como sus propias experiencias y viajes. À travers les Balkans et l'Asie mineure et la Grèce et la Turquie, avec un sac sur le dos pendant 7 mois, et d'avoir vu à pied par toutes sortes de véhiculages possibles l'architecture, c'est-à-dire ce qui s'étendait sous mes yeux. Parfois il y avait un temple, mais pendant des journées entières il y avait des maisons, des fermes, des murs de clôture, des puits, des choses de toutes sortes en bois, des baraques, ou des assemblages de pierres modestes ou des plâtres. Et l'architecture était toujours là-dedans quand il y était, bien entendu. J'avais été l'objet de l'attention d'un maître qui était épatant, qui s'appelait Le Platinier. Il m'aimait beaucoup. Et il m'a dit, tu feras autre chose, on va voir. Puis un jour, il m'a déclaré, tu seras architecte. Fue influenciado por varios arquitectos y teóricos como Auguste Perret o Peter Behrens, pero también por Charles-Édouard Jeanneret, su primo, quien lo introdujo en el mundo de la arquitectura y el diseño. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias influyeron en su visión de la arquitectura y la necesidad de replantear la forma en la que se construían las ciudades y las viviendas. La arquitectura moderna estaba emergiendo como una respuesta a los cambios sociales y tecnológicos de la época, buscando romper con los estilos históricos y tradicionales. Le Corbusier desarrolló un estilo arquitectónico racionalista, basado en 5 postulados que abogaban por la funcionalidad, la estética moderna y la eficiencia espacial. Estos puntos eran los pilotis, esas columnas estructurales que elevan el edificio del suelo, permitiendo que el espacio debajo de la construcción sea utilizado para diferentes propósitos. La terraza jardín, que consiste en la incorporación de espacios al aire libre en la azotea del edificio, una forma de devolverle a la naturaleza la superficie ocupada por la casa. La planta libre implica la eliminación de las paredes de soporte interna, lo que permite una mayor flexibilidad en la disposición del espacio interior. La fachada libre, dando independencia a la envolvente exterior respecto de la estructura del edificio, y la ventana longitudinal, las ventanas largas a lo largo de la fachada en lugar de las pequeñas ventanas dispersas, proporcionando una iluminación uniforme y una conexión más estrecha entre el interior y el exterior. Su visión de la arquitectura se manifestó en obras emblemáticas como la Ville Savoie o el Pabellón Suizo. Au SIAM, des gens qui cherchent à établir la maison la plus humaine possible. Oui. Les SIAM ont donc recherché quel était le logis et ses prolongements. Et immédiatement, ils ont passé de l'architecture de la maison, de la petite maison, à la ville, et l'urbanisme est entré dans leurs préoccupations fondamentales, et ils ont pu affirmer qu'urbanisme et architecture n'étaient qu'un seul phénomène, indissoluble, indissociable. En 1933, à Athènes, à ce congrès qui dura 15 jours, et où un navire de croisière s'était transformé en salle d'assemblée, de commission et de dactylographie, une série de constatations clôtura les débats. Constatations si importantes, si décisives pour l'avenir des villes, vieilles ou récentes, que leur publication détaillée fut décidée. El primer deber del urbanismo es el acuerdo con las necesidades humanas fundamentales.
Las viviendas deben ocupar en el espacio urbano los mejores lugares. Hay que buscar las vistas más bellas y también el aire más sano, teniendo en cuenta los vientos, las nieblas y la mejor orientación. Las zonas de viviendas deben tener los espacios verdes necesarios para organizar racionalmente los juegos y los deportes. Las zonas industriales deben ser independientes de las viviendas, deben estar separadas por espacios verdes. La distancia entre el trabajo y la vivienda debe ser lo mínimo posible. Y se deben prohibir que las viviendas se orienten siguiendo las vías de comunicación. El modular fue inventado por Le Corbusier en 1945 como un sistema de proporciones arquitectónicas basado en la escala humana. Se basó en la altura promedio de un hombre con el brazo levantado, más o menos 1,82, lo que le proporcionó una medida estándar para el diseño arquitectónico. El modular sirvió como una herramienta para crear espacios que fueran cómodos y proporcionales para el usuario humano promedio, ayudando a establecer una armonía visual y funcional en el diseño de edificios, muebles y objetos. Su enfoque estaba profundamente arraigado en los principios del movimiento moderno y abogaba por una reorganización radical del entorno urbano para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Su visión para la ciudad ideal se centraba en la zonificación funcional, la racionalización del tráfico, la construcción en altura con espacios verdes, la descentralización con amplias áreas abiertas y una planificación geométrica. Buscaba una ciudad ordenada, eficiente y estéticamente agradable, diseñada para mejorar la calidad de vida, la movilidad y la interacción social, al tiempo que se integraba armoniosamente con la naturaleza. Le nord, l'est et l'ouest. Jamais d'appartements au nord. Des appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Puis le problème apporté à la solution de l'automobile. Séparation absolue du piéton et de l'automobile. Voici les portes des maisons. Elles sont distantes de 200 mètres l'une de l'autre. Puis voici les autostrades pour les voitures automobiles à grande vitesse. Elles sont indépendantes de la situation des maisons. Puis des terrains de sport, un stade, une piscine, des terrains de tennis, de basketball. Puis les chemins des piétons. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers et au-dessous des maisons, des chemins de promenade, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et de football, et ainsi la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parcs. Je place un homme sur son plancher. Je place un plafond, une surface de verre au-devant de lui, le fond de verre des immeubles modernes. L'œil de cet homme. Je place le soleil. Je place l'espace, les arbres. C'est fini. Le logis est conditionné. Je multiplie, je installe tout l'édifice sur pilotis. Les pilotis permettent dorénavant aux habitants de la ville de passer sous les maisons, aux rues et aux autostrades d'y passer également. Algunos de sus proyectos relevantes fueron el Plan Voisin del 25, donde propuso la demolición del centro de París y su reemplazo por un conjunto de rascacielos y amplios bulevares. Este proyecto no se llevó a cabo. Otro caso fue el de la Unidad Habitacional de Marsella, que era una serie de bloques de vivienda modulares que incorporaban
sus ideas sobre la vivienda social y la planificación urbana. También diseñó la nueva capital de Punjab en la India, en Chandigarh, donde su planificación incluyó amplias avenidas, zonas verdes y una zonificación funcional. Además, su visión se materializó en proyectos como Brasilia, una ciudad diseñada desde cero siguiendo sus principios modernos de la planificación urbana. A medida que pasaba el tiempo, el racionalismo arquitectónico que había dominado su trabajo inicial enfrentaba desafíos y críticas. Le Corbusier sintió la necesidad de explorar otras formas de expresión arquitectónica que abordaran estas críticas y se adaptaran a un mundo cambiante. Experimentó con un estilo más expresionista, incorporando formas escultóricas y elementos orgánicos en sus diseños. Algunos de estos ejemplos incluyen la capilla de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp y el monasterio de La Tourette. Le Corbusier fue además un gran arquitecto y pintor, un inminente teórico de la arquitectura. Escribió varios libros en los que ejemplificaba sus ideas mediante proyectos propios. Tuvo muy claro que aparte de saber crear buenos edificios, era necesario saber explicarlos y transmitirlos a las personas. Por eso ejerció con gran maestría la tarea de publicar su propia obra. Le Corbusier entonces nos dijo: les doy el siguiente consejo. Guarden sus cámaras fotográficas. Lo que tienen que hacer es comprar cuadernos de croquis, lápices, estilógrafos y meterlos en su morral de viaje. Cuando ustedes encuentren alguna obra arquitectónica que les gusta, saquen su cuaderno y dibújenlo. Que la línea que roza el papel cuando está haciendo un esquema, esa acción ha pasado por su cabeza y ustedes están estudiando la obra arquitectónica, no simplemente dejándola encajonada en una cámara fotográfica que después se les olvida. En cambio, el dibujo es duradero y ya verán ustedes la satisfacción que tiene uno al mirar esos estudios que se hacen en viajes. Su relación con el mar fue intensa, pero a la vez aciaga y finalmente letal. En 1938 quedó atrapado por la hélice de un yate que le produjo una profunda cicatriz en su pierna derecha. En 1952 construyó en Roquebrune, Cap Martin, Francia, una cabaña minúscula en la que pasó siempre que pudo todos los veranos del resto de su vida. De ella llegó a decir: tengo un castillo en la Costa Azul que tiene 366 por 366, una puerta minúscula, una escalera exigua y el acceso a una cabaña incrustada debajo de los viñedos. Solamente el sitio es grandioso, un golfo soberbio con acantilados abruptos. El 27 de agosto de 1965, desobedeciendo a las indicaciones de su médico, Le Corbusier fue a nadar mientras pasaba sus vacaciones en Cabaña Roquebrune Cap Martin, en el Mediterráneo francés. Fue encontrado muerto por unos pescadores, presumiblemente de un ataque al corazón. Le Corbusier, un visionario que desafió los límites de la arquitectura y el urbanismo, dejó un legado imborrable. Hay algunos que lo consideran el arquitecto más importante de la historia. Sus ideas innovadoras, su pasión por el diseño y su visión utópica continúan inspirando generaciones de arquitectos y diseñadores en todo el mundo. Disfruten del proceso de crear, de ver sus ideas tomar forma y de hacer una contribución tangible al mundo. En resumen, la arquitectura es una profesión maravillosa
y apasionante, pero también un gran desafío. No se desanimen por los obstáculos que encuentren en el camino. Mantengan la pasión, la curiosidad y la tenacidad, y estoy seguro de que serán capaces de hacer un trabajo significativo. La arquitectura es más que solo edificios. Es también sobre las personas que los habitan, las comunidades que los rodean y el entorno natural que los sostiene. Recuerden siempre considerar el impacto humano y ambiental de su trabajo.